Este día queremos por completo estar enfocados en Mateo 5, 31 y 32. Le pido que abra allí su Biblia si lo desea. Mateo 5, 31 y 32, donde Jesucristo habla acerca del asunto del divorcio. Y hemos estado desde la semana pasada hablando estos temas, lo que es el divorcio y las segundas nupcias o el volverse a casar, como comúnmente decimos, tratando de entender lo que la palabra de Dios dice. Y es tan vasto este tema que hemos usado 2 temas con tres en esta noche. Y después del tema de esta noche quiero abrir un tema de preguntas para poder expresar si hubiera alguna duda. Creo que siempre es bueno dialogar en lo que el pueblo del Señor está pensando, las dudas que está teniendo y por supuesto contestarlas a la luz de la palabra de Dios, como siempre Dios lo hace. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32 es nuestro texto y la palabra de Dios dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El Señor Jesucristo en 2 versículos nos dice una síntesis de lo que Dios piensa acerca del divorcio. Ahora quiero que usted entienda que hemos tratado de penetrar en este tema lo más que podamos en la Escritura, porque quiero que usted se lleve lo que Dios piensa acerca de este tema. A lo mejor usted quisiera que yo fuera más simplista y dijera simplemente parándome acá: hermanos, el divorcio es malo por número 1 esto, número 2 esto, número 3 esto, no se divorcien, vámonos a la casa. Pero yo sería un manipulador. Yo no quiero ser un manipulador. Yo no quiero decir lo que yo pienso. Yo no quiero decir lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Yo quiero que usted vea cuán clara es la Escritura en lo que dice y por qué lo dice. Así que para que usted entienda lo que la Escritura dice, es necesario penetrar en ella y escudriñar Antiguo y Nuevo Testamento, lo que Dios nos ha dejado revelado en cuanto al tema del divorcio. Creo que la semana pasada mi punto pudo quedar explicado en cuanto a lo que la Biblia dice, lo básico acerca del divorcio. Y si usted no estuvo aquí la semana pasada y está hoy, quiero decirle que lo único que hicimos la semana pasada y que haremos ahora mismo también es enfatizar que Dios ama el matrimonio y que Dios aborrece el divorcio. Es lo que la Escritura dice. Y es la plataforma sobre lo que quiero que usted y yo meditemos absolutamente todo respecto a estos temas. Dios ama el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio, y por otro lado, Dios aborrece el divorcio. Lo dice su palabra. Yo sé que hay mucha confusión en cuanto a lo que la gente cree, pero la doctrina bíblica es clara. Por lo tanto, nosotros queremos entender lo que Dios dice y entenderlo a la luz de su palabra. Aquí en Mateo 5, versículos 31 y 32, Jesucristo habla del divorcio. Pero quiero decirle que realmente lo que Jesús está queriendo dar a entender es acerca del adulterio. Sí, del adulterio. Porque para Jesús, y eso es la verdad, para Jesús un divorcio lo único que produce es adulterio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia o el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El punto de Cristo es adulterio. Y Jesús usa el divorcio para explicar cómo un divorcio lleva a que las personas adulteren. Incluso yo le dije la semana pasada, un divorcio por cualquier causa produce 4 personas adúlteras. Un divorcio llevado por cualquier causa produce 4 personas adúlteras. 2 los que se separan por ese divorcio y otros 2 los que se casan con ellos, obviamente pareja respectiva, se vuelven adúlteros porque se están casando con un adúltero o una adúltera. Ahora, el punto de Cristo aquí es el adulterio. Si usted se regresa al versículo 28, dice Jesús, 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya que
ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el punto de Cristo en este pasaje del 27 al 32 es el adulterio. Él está diciendo a los judíos de su tiempo: ustedes han cometido adulterio. Número 1, mirando y deseando. Número 2, divorciándose por cualquier causa. Entonces, el punto de Jesús. Jesús culpabiliza a los judíos de su tiempo diciendo: ustedes son adúlteros. Número 1, porque miran para codiciar. Y número 2, porque se divorcian por cualquier causa. Y un divorcio llevado por cualquier causa, Cristo dice, produce adulterio, 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 adulterio. Esto es importante, iglesia. Para Jesús, un divorcio no lleva a otra cosa sino a adulterio. El divorcio es productor de adulterio. Por eso Jesucristo y toda la Biblia remarcan que Dios ama el matrimonio y por otro lado Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, el punto del que venimos hablando es este: Dios, desde el principio, ha querido y ha establecido que el matrimonio sea una relación duradera, permanente entre un hombre y una mujer, donde Dios en medio de ellos hace pacto entre ellos para unir sus vidas completamente para siempre. Esto es un matrimonio. Un matrimonio es una mujer y un hombre con la suficiente madurez para unir sus vidas delante de Dios permanentemente, de forma duradera, donde se unen según Génesis 2:24 para ser una sola carne. Esa es la idea de Dios del matrimonio. Y quiero que escuches, iglesia, nadie puede comprender el divorcio a la luz de la Biblia si no comprendes primero el matrimonio a los ojos de Dios. Es por eso que estamos pasando ahora un segundo tema, hablando del matrimonio, porque todas las respuestas del divorcio se encuentran primero en el matrimonio. Lo que Dios piensa del divorcio es derivado de lo que Él ha dicho al matrimonio. Es por eso que es importante que entendamos primero la grandeza del matrimonio a los ojos de Dios. Es por eso que Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, monogamia, un hombre, una mujer, y serán una sola carne, una unión que Dios une, algo que Dios une para permanecer unido, y dice Génesis, serán una sola carne, una unión permanente. Es por eso que cuando tú te divorcias o alguien se divorcia, lo que está haciendo es amputando algo. Estás como si cortaras un brazo, como si cortaras una pierna, porque era algo que estaba unido, pegado, que era una unidad, que era parte de la unidad que Dios había hecho. Y cuando tú disuelves un matrimonio, lo que estás haciendo es amputando un miembro. En palabras de Malaquías 2, estás prácticamente matando el matrimonio. Es lo que Dios dice. Debemos entender el matrimonio si queremos entender el divorcio. Y si avanza un poquito a Mateo capítulo 19, este tema es tan importante que Jesús lo habló 2 veces en Mateo. Así que si Dios nos permite y llegamos un día a Mateo 19, lo volveremos a estudiar. Pero en Mateo 19, Jesús vuelve a hablar del tema, versículo 3, Mateo 19:3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar? Recuerda, es la palabra para divorciarse. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Notas esto, iglesia? La gente le pregunta a Jesús del divorcio y lo que Jesús hace es hablarles del matrimonio. Es lo que estoy haciendo yo con ustedes. Ellos le preguntan: Señor, ¿es válido repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús dice: al principio fue varón y hembra. Dios los creó varón y hembra, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, ve qué frase del Señor: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo está interpretando Génesis 2, 24 y 25. Y Jesús está diciendo: esta es la voluntad de Dios, que el hombre no se separe. Esta es la voluntad de Dios, que el matrimonio permanezca. Esto fue así al principio. Esto fue así en Génesis. Señor, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Jesús dice: al principio la voluntad de Dios es esta.
Y ahora dirás, bueno, eso fue al principio, Arturo, pero ¿qué hay hoy con tanta maldad y todo el avance del pecado? Ya hoy ya se permite. Bueno, quiero decirte que Dios no cambia. Dios es inalterable. Dios no cambia. ¿Amó el matrimonio en Génesis 2? Ama el matrimonio hoy. ¿Aborreció el divorcio en Malaquías 2? Aborrece el divorcio hoy de la misma manera. Marcos es un pasaje paralelo, por favor, en Marcos capítulo 10, Jesucristo lo vuelve a decir. Marcos 10, versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, mira, qué claridad de Jesús, versículo 3, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué está escrito en la ley? 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una vez más, Génesis 2, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Jesucristo dice, esto es lo que Moisés mandó, que el hombre y la mujer sean uno para siempre. Ahora, la gente estaba tan desviada en ese tiempo porque les habían enseñado eso, y esta noche lo explicaremos mejor. Los rabinos, los maestros, les habían enseñado que el divorcio era permitido, y fue tan difícil escuchar lo que Jesús dijo que en casa le tuvieron que volver a preguntar a sus discípulos. Versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, no sé, se quedaron inquietos. Y les dijo, escucha, cualquiera que repudia a su mujer, que se divorcia de ella, y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer, este es el único texto en la Biblia que habla el caso inverso. O sea, todos los demás textos hablan de que el hombre se divorcia de ella. Pero ese es el único texto en la Biblia donde habla de la mujer que se divorcia de él. Y quiero decirle por qué es el único texto en la Biblia que lo dice. Porque lo escribe Marcos. Y Marcos escribió a romanos, al pueblo romano. Y Roma era el único imperio que permitía que la mujer iniciara el divorcio. Los judíos, los griegos, solo el hombre podía iniciar el proceso de divorcio. Nunca la mujer. La mujer no tenía voz ni voto. Pero Roma sí. En Roma, gracias al derecho romano que ellos mismos instituyeron, la mujer tenía la opción de abrir el proceso legal de divorcio. Por eso a los romanos, Marcos les dice, versículo 12, y si la mujer repudia a su marido, ella es la que inicia el divorcio, y se casa con otro, comete adulterio. Misma idea, misma idea. Un divorcio produce adulterio. Un divorcio produce adulterio. Es la enseñanza de Cristo. Al principio la voluntad de Dios fue clara. Varón y hembra los creó Dios. Dejarán padre y madre, se unirán para estar como Dios quiere. Un matrimonio es una unión permanente de un hombre y una mujer que se unen, que se funden para ser una sola carne. Permanente. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, con esto, lo que yo te quiero dar a entender, y espero que lo estés recibiendo de la Escritura, es que Dios jamás ha querido el divorcio. El divorcio nunca ha sido idea de Dios. El divorcio nunca ha estado como una opción B para Dios. Incluso ya vimos ahí en Mateo y ahora en Marcos que Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón hubo una permisión, que es lo que vamos a abordar esta noche. Pero no es la voluntad de Dios. Ahora, si vamos a Lucas 16, este es un pasaje que habla igualmente de esto, mucho más resumido. Lucas lo hace más resumido. En Lucas 16, versículo 18, solamente un texto, Lucas lo resume así, Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, esto es segunda nupcia, el que se casa con otra, dice Cristo aquí por medio de Lucas, adultera. Y el que se casa con la repudiada o con la que se divorció del marido, adultera. Hermanos, esto es la palabra de Dios.
Mateo, Marcos, Lucas nos dicen exactamente lo mismo. La voluntad de Dios es el matrimonio permanente, duradero, en unidad. Nunca ha sido la voluntad de Dios el divorcio. Y además de esto, si eso fuera poco, los evangelios se entrelazan para decir que además de que es la voluntad de Dios el matrimonio, el divorcio no hace otra cosa sino producir adúlteros. Un divorcio por cualquier causa multiplica el adulterio. Y si volvemos a Mateo capítulo 5, lo que está diciendo Jesús: ustedes, le dice al pueblo, son adúlteros. 1, porque miran para codiciar, y 2, porque se divorcian por cualquier causa. Son adúlteros, es lo que Jesús está diciendo. Si volviéramos un momento a Malaquías, muy fácil de encontrar antes de Mateo, unas hojas antes de Mateo. Quiero volver a ese texto porque es importante en este tema y tenemos que reincidir ahí. En Malaquías capítulo 2, cuando Dios antes, 400 años antes de que viniera Cristo, el pueblo de Israel se había desviado, estaban comenzando a divorciarse y Dios les tiene que escribir por medio de Malaquías en capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2:14, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Dios no va a recibir nuestra alabanza, nuestra ofrenda? ¿Recuerdas? Es lo del versículo anterior. ¿Por qué Dios ya no nos va a aceptar nuestra ofrenda? Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Aquí está la razón. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, te has divorciado, siendo ella tu compañera, qué bonito nombre para la esposa, tu compañera, y la mujer de tu pacto, más bonito título, la mujer de tu pacto. Versículo 15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Les dije la semana pasada que esa frase es de los textos más difíciles de traducir del hebreo. Realmente lo que dice ese texto es: ¿quién que tiene al espíritu hace esta clase de cosas? ¿Quién que tiene al espíritu de Dios se atreve a ser desleal a la mujer de su juventud? Dicho en palabras más claras, Malaquías de parte de Dios está diciendo: ¿qué creyente que tenga el espíritu se va a atrever a ser desleal y divorciarse de su esposa? Nadie. Versículo 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seas desleal es una manera de decir no te divorcies. Así que si tú piensas que no hay texto en la Biblia que prohíba el divorcio, aquí está. No seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. Es el mismo mandato visto en la cara negativa de Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice: el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Malaquías 2:15 dice: no te separes, no te divorcies de tu mujer. No seas desleal. Y versículo 16 me parece el pasaje más fuerte en Malaquías, donde dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, esto es, te lo expliqué, y significa el que se divorcia, ha matado un matrimonio, una unidad que Dios había unido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, jamás ha sido la idea de Dios el divorcio. En el corazón de Dios nació el matrimonio. En el corazón de Dios no nació el divorcio. No es idea suya. Los problemas matrimoniales no se disuelven cuando el matrimonio se separa. Cuando el matrimonio se separa, lo que hacen es multiplicar los adulterios en su corazón contra Dios. Un divorcio jamás resuelve los problemas verdaderamente, porque Dios no fue la manera que dio para resolver los problemas. Hoy muchas personas piensan: bueno, si no te entiendes, sepárate, divórciate. Y he oído a personas que incluso dicen cosas como: yo me estoy divorciando y sé que Dios apoya mi divorcio. ¿Qué? Otras personas que llegan a decir y se atreven a decir: yo siento paz en mi corazón al divorciarme. Dios me está dando paz en mi corazón. No has entendido absolutamente nada de lo que la palabra de Dios dice respecto al matrimonio. El divorcio no nace en el corazón de Dios. No es divino. El divorcio es humano.
Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios es el que une, el hombre es quien separa. Pastor, ¿habrá algún día en que pueda decir Dios está generando este divorcio? ¿Dios, es la voluntad de Dios este divorcio? Te lo estoy explicando con estos textos. Jamás es la voluntad de Dios un divorcio. Nunca. Pero pastor, ¿qué hay de la excepción que hace Cristo en nuestro pasaje en Mateo 5:32? Causa de fornicación, que hay, ni ahí es voluntad de Dios. Y es lo que te voy a explicar esta noche. Jamás es el deseo de Dios que haya un divorcio, porque su idea fue, Génesis 2:24, que el hombre y la mujer sean uno. Ahora ya sabes, cuando hablamos acerca del divorcio y de si Dios lo permite o no, existen solamente 4 respuestas. Y quiero volverlas a plantear otra vez para que lo tengas en mente y podamos ir delineando cuál es la correcta. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿crees que Dios permite el divorcio? Hay 4 posibilidades de respuesta, solo 4. Número 1, habrá gente que diga, sí, Dios permite el divorcio siempre. Y sí, puedes volverte a casar sin problema. Es personas que piensan así, divórciate, no pasa nada. Además, tienes derecho a ser feliz con quien realmente amas. O como algunos dicen, es que no era él, no era ella, me equivoqué. Entonces, como Dios no quiere que estemos mal, ¿verdad? Y me equivoqué con él o con ella, así que me separo y me voy con otra persona. Hay personas que piensan, sí, puedes separarte y puedes volverte a casar sin problema. Esta es una posible solución. Hay otras personas que se van al otro extremo y dicen, no, nunca divorcio, jamás, y tampoco nunca nuevas nupcias, nunca el volverte a casar. Ese es el otro extremo. Por un lado, los liberales, divórciate si quieres y vuélvete a casar las veces que quieras. Y por otro lado, los conservadores que dicen, no te divorcies, nunca jamás, y nunca jamás te puedes volver a casar si lo haces. Y hay otras 2 posturas en medio. La postura de en medio que dice, bueno, sí te puedes divorciar, pero no te puedes volver a casar. Y muchos cristianos están en esa posible solución. Muchas personas creen, bueno, me separo, ya sé que mi condena es que no me puedo volver a casar, pero prefiero separarme de que seguir viviendo el infierno con él o con ella. Y hay personas que creen así, me puedo divorciar, solo me quedo sin casar. Bueno, eso quiero que tú pienses si es la voluntad de Dios conforme a estos pasajes que estamos tratando de explicar. Y hay una 4ª posibilidad que es con la que yo me quedo. Y es los que pensamos que en algunas situaciones puede llegar a suscitarse el divorcio. Y bajo ciertas circunstancias puede llegar a suceder segundas nupcias. No siempre, sino bajo ciertas situaciones específicas que la palabra de Dios enseña. Ahora, para dar un poquito más de realce y de fuerza a toda la base sobre el matrimonio que estoy tratando de poner para este tema, y es necesario antes de entrar a los textos mismos, que usted entienda la fortaleza de la doctrina acerca del matrimonio. Quiero que vayamos un momento a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5 nos puede ayudar mucho a comprender cómo ve Dios el matrimonio y que eso a su vez nos va a ayudar a entender cómo ve Dios el divorcio. En Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, Pablo hace una comparación entre el amor de Cristo por su iglesia con el amor en el matrimonio. ¿Recuerdas esa porción? Efesios 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mira el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Notas lo que hace Pablo? El apóstol Pablo lo que hace es una comparación entre el amor de Cristo por la iglesia con el amor del esposo por la esposa. Y esto es importante, iglesia, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo algo más allá. Lo que él trata de decirnos es que el matrimonio es un símbolo,
una ilustración, un ejemplo de lo que es el amor verdadero de Cristo por su iglesia. ¿Quieres saber cómo ama Cristo a la iglesia? Lo ama como un esposo a su esposa. ¿Sabes cómo debe amar la esposa a Cristo, la iglesia a Cristo? Como una esposa debe amar a su esposo. Dicho de otro modo, el amor de Cristo por nosotros como iglesia está simbolizado en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es el matrimonio el que refleja el amor de Cristo. Es el matrimonio. Ve qué alto es esto. Yo quiero hacer dos preguntas si entendiste eso. Primera pregunta. ¿La iglesia como esposa le falla a Cristo? Claro que sí, y muchas veces. Pregunta. ¿Cristo como esposo se divorcia de la iglesia? Jamás. La iglesia como creyentes le fallamos al Señor una y otra y otra y otra y otra y otra y cada vez. En el contexto está que somos una iglesia con mancha y arruga. Pero no porque la novia le falla a Cristo, Cristo se divorcia de nosotros. Quiero que empieces a ver esa grandeza. Porque si el amor de Cristo por la iglesia está simbolizado en el matrimonio, significa que lo mismo que hace Cristo y la iglesia debería ser lo mismo entre el matrimonio, hombre y mujer. Algunos piensan, es que sufro mucho con él, sufro mucho con ella. Bueno, te comprendo. Pero la solución no es el divorcio. La solución no es el divorcio. Incluso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 hace exactamente lo mismo de comparar el amor de Cristo y la iglesia, comparándolo con el amor entre el matrimonio. En 2 Corintios 11:2 dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo mismo, iglesia, tú eres la novia, Cristo es el novio. La iglesia ama a Cristo como novia, Cristo ama a la iglesia como novio. Y ellos estarán unidos por los siglos en el cielo, gracias a la obra de Cristo. No, hermanos, para Dios no hay divorcio. Cuando la iglesia falla, Cristo no se divorcia. Cuando la iglesia se aparta, Cristo no se divorcia de nosotros. Cristo no nos deja de amar. Cristo no nos deja de valorar. Cristo no quita su gracia sobre de nosotros y su misericordia. Cristo sigue amando a la iglesia, aunque la iglesia se desvía muchas veces y cae en pecado. Ahora, esto, hermanos, es importante porque incluso hasta el final de los tiempos, Apocalipsis 19, no tienes que ir allá, solo escucha, en Apocalipsis 19, cuando la Biblia quiere darnos una probada del gozo celestial eterno que existirá, nos habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esto es, la unión con Cristo de los salvos en el cielo será como una boda. Mira, hermano, cuando la Biblia quiere enseñarnos el sumo gozo que será estar en gloria, no lo compara con una parranda ni con una fiesta de cumpleaños, lo compara con una boda. Porque la boda refleja el amor de Cristo por la iglesia, así como debe ser el amor fiel del esposo por la esposa. Así como Cristo es fiel a la iglesia, así el matrimonio debería ser fiel mutuamente. El matrimonio es un símbolo del amor de Cristo. Si Cristo no se divorcia, los matrimonios tampoco deberíamos hacerlo. Incluso una página más adelante en Apocalipsis 21, cuando Juan ve descender la nueva Jerusalén, la eterna ciudad donde se morará con Dios aquellos que confiaron en Jesucristo, dice en Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada o la esposa del Cordero. El gozo celestial eterno, la Biblia lo compara con un matrimonio permanente, con un matrimonio eterno, con un matrimonio duradero. Yo no sé si estás pensando lo que Dios quiere que veas en estas escrituras, pero me queda muy claro que el matrimonio no se creó para lo que muchos creen.
Muchos piensan que el matrimonio se creó para la felicidad humana. Muchos están en ese canal. Dicen, no, yo me casé para ser el hombre más feliz, me casé para ser la mujer más feliz. Y luego me di cuenta que no era así. Por eso estoy buscando otra persona con la cual quiero ser feliz. Es que con él no fui feliz, con él ahora sí voy a ser feliz. Es que me quiero divorciar porque ya no soy feliz. Es que esa no es la persona de mi felicidad. Y muchas personas están pensando tan torcidamente, e incluso puede haber congregaciones que les prediquen eso a los pobres oyentes que están ahí sinceros, pero sinceramente engañados, diciendo, si no es la persona que te hace feliz, déjala y busca a alguien más. Dios te quiere feliz. No es cierto, iglesia. No es cierto. Eso no dice la Biblia. Eso lo puede decir un pelafustán que se para con la Biblia en mano para hablar lo que él piensa. Pero si quieres saber lo que la Biblia dice que el matrimonio no se creó para felicidad humana. El matrimonio se creó para la gloria de Dios. Porque cuando Dios crea hombre y mujer y les dice que fructifiquen y que sean un hogar y que sean un matrimonio y que tengan hijos y que sean una familia, todo eso es para reflejar la gloria del que los había creado. Porque el matrimonio lo que hace es exaltar al Creador. Y el amor del matrimonio lo que debería hacer es exaltar el amor de Cristo por la iglesia. Así que si tú estás en un matrimonio sufriente, Cristo está igual, ¿eh? Cristo sufre al ver a la iglesia fallando, pero no se divorcia. El matrimonio no fue hecho para la felicidad humana, sino para la gloria de Dios. Simboliza el amor de Cristo, simboliza el amor de la iglesia por Cristo. Es una expresión de gozo supremo. ¿Lo has pensado? Jesús estuvo en una boda, Lucas capítulo 2, pero jamás fue testigo de un divorcio, ¿o sí? ¿Encuentras alguna vez en la escritura que Jesús haya sido testigo de un divorcio? Que aquí yo voy a testificar que Pedro se divorcie de su esposa porque ni yo la soporto ya. Que se divorcie Pedro. Aquí vengo a dar. Y sí, los judíos tenían que haber 2 testigos para que procediera un divorcio en tiempos de Jesús, aparte del escrito que vamos a ver. Pero Jesús no hizo eso. Jesús estuvo en una boda, pero nunca fue testigo de divorcios. Porque Él no quiere eso, iglesia. Él no quiere eso. La Biblia es tan clara en cuanto al matrimonio y su importancia que incluso la Escritura nos muestra cómo Dios ha intentado a través de los siglos proteger esta valiosa unión del matrimonio. Y quiero que me acompañes a algunas citas. Dios siempre ha prometido esto. Comenzando en Éxodo 20. Éxodo 20, tú ya lo debes de saber, es el pasaje de los 10 mandamientos o el decálogo o la ley, como se le puede decir. Y en Éxodo 20, Dios dio a Moisés y al pueblo las normas morales que debían seguir en el pueblo de Israel. Éxodo 20, versículo 14, nos da un mandamiento que protege el matrimonio. Éxodo 20, 14. Dice así la palabra de Dios: no cometerás adulterio. ¿Qué instancia protege este mandato? El matrimonio. El matrimonio. ¿Qué quiere Dios? Proteger el matrimonio. Él no está diciendo no cometerás adulterio solamente para que no te vengan las consecuencias, para que no queden hijos solos. Él lo que quiere es proteger, resguardar la unidad matrimonial que Él ha creado. Ahora, no te quedes ahí. Si bajas al versículo 17, el último mandamiento, el que leímos ahorita fue el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Si bajas al versículo 17, es el 10º y último mandamiento, y el versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Escucha: no codiciarás la mujer de tu prójimo. 7º mandamiento: no adulteres. 10º mandamiento: no desees a una mujer que no es tu esposa. Dios está protegiendo el matrimonio en 2 de 10 mandamientos de la ley. Dios está diciendo: el matrimonio es importante. El matrimonio es importante. Dios quiere proteger el matrimonio. Es por eso que Jesús en el Nuevo Testamento, cuando llegamos, le importa tanto el matrimonio. Y en Mateo 5, 2 ocasiones, 2 mandamientos los toma para mostrar al pueblo la importancia del matrimonio. Si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Y si te divorcias por cualquier causa, ya adulteraste. Iglesia, quiero que veas cómo Dios tiene el matrimonio tan alto. Cómo Dios piensa del matrimonio en tan alta estima, no como tú y yo lo vemos.
No como la sociedad lo ve, no como las novelas lo ven, no como las películas lo ven, no como se te ha dicho la gente del pueblo, tus padres, tus familiares: divórciate, no pasa nada, no vas a ser ni la primera ni la última. Además, ni lo necesitas o ni la necesitas. De por sí ni estaba contigo, de por sí nunca te amó, de por sí desde, como algunos dicen, desde el principio no era él, me equivoqué. No era mi suegra, era su ogra, entonces me equivoqué. No era ella, no era él. Muchas personas están en este pensamiento. Muchas personas creen así. Quiero que vayas un momento conmigo al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Y si tú alguna vez has pensado que te equivocaste de esposo, de esposa, y que por lo tanto tienes que ser el salvador de ese matrimonio y divorciarte para buscar a tu verdadera pareja que Dios quería para ti, quiero que leas este texto. Lamentaciones 3, versículo 37. Dice Dios, es una pregunta. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En otras palabras, ¿quién se va a atrever a decir que esto no debió haber pasado? Es que este matrimonio no era, desde el principio hicimos mal las cosas, no era él, no debía haberme casado. ¿Quién se atreve a decir que hay algo que Dios no haya mandado? Pastor, entonces, ¿estás diciendo que todo matrimonio fue voluntad de Dios? Sí, todo matrimonio fue voluntad de Dios. Aunque comenzamos mal, bueno, tus pecados no ensucian el matrimonio original puro que Dios quiere. El hecho de que haya habido pecados al principio no significa que no era el matrimonio que Dios quería para ti, significa que manchaste el matrimonio que Dios quería para ti, pero no que no era. Muchas personas sacan esta carta, hermanos, de víctimas. Oh, es que no era él, no era ella, me equivoqué. No debía haber sido así, nos equivocamos. Éramos muy jóvenes, o éramos muy grandes, lo que sea. No debió haber sido él, no era ella. Era el otro con el que me enamoré en la preparatoria, no era él. ¿Quién podrá decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Solo le quiero decir lo que este texto está diciendo en una sola palabra, en una sola frase a aquellos que pueden llegar a pensar de esta manera. Dios es soberano. Soberano sobre tu matrimonio, soberano sobre tu unión. Dios permitió esa unión. Si hubo pecado, eso no fue obra de Dios, fue tu obra, mi obra, pero esa unión es bendita porque Dios creó el matrimonio. Y fue su voluntad. Fue su voluntad. Porque el matrimonio siempre es voluntad de Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace, dice el Salmo 135:6. Por lo tanto, todo matrimonio es voluntad de Dios. Veíamos en Éxodo cómo Dios protege el matrimonio y no hay nadie que pueda decir este matrimonio no debió haber sido. Pero incluso, hermanos, la Biblia enseña que Dios había protegido el matrimonio a través de la historia del pueblo de Israel por medio de castigos que Él puso para proteger y que el pueblo valorara altamente el matrimonio. Por ejemplo, comencemos en Levítico capítulo 20, un momento. Levítico 20 y veamos cómo Dios se encargó de proteger el matrimonio y levantarlo en alto. En Levítico capítulo 20 tenemos un ejemplo de esto. ¿Qué pasaba cuando alguien era infiel en un matrimonio? Levítico 20, versículo 10, la palabra de Dios dice, Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, esto es una infidelidad, escucha, ¿cuál era el castigo? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente quiere decir sin ninguna excepción. No hay de otra, pues. Hermanos, ¿te fijas? El adulterio era castigado con la muerte. ¿Por qué? ¿Sabías que hay muchos otros pecados que no eran castigados con la muerte? Que incluso son contados con una mano los pecados del Antiguo Testamento que Dios castigaba con la muerte en Israel, muy pocos.
y uno de ellos era el adulterio. ¿Por qué? Porque Dios valora y ama el matrimonio como no tenemos idea. Tanto así que el que se atrevía a romper ese vínculo con adulterio, infidelidad, Dios dice, mueran. Después vamos a ver que era mueran porque ese pecado contamina la tierra, contamina mi pueblo. Y dice Dios, ambos morirán indefectiblemente. Pero a ver, pastor, no se ponían a ver quién había empezado con el coqueteo, quién fue la víctima. No, los dos mueran. Muerte. Era el castigo. Los adúlteros tenían que morir. Ahora, eso debió haber pasado muchas veces en Israel durante el periodo del desierto, porque 40 años después, en Deuteronomio 22, cuando Moisés repite la ley, lo vuelve a decir. Deuteronomio 22, dice la Biblia, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, la Biblia no puede ser más explícita, ¿verdad? Deuteronomio 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, esto es adulterio, ambos morirán. Y aquí Moisés, a través de los años, 40 años, tiene que especificar más. Y dice, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Sabes qué era el adulterio? ¿Sabes qué significaba romper un matrimonio? Mal. El divorcio nunca será bien, nunca será una bondad de Dios. Nunca dirás, ay, Dios me bendijo, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me divorcié. Jamás. Te estoy demostrando los fundamentos escriturales por los que Dios ama el matrimonio y aborrece el divorcio. Y que la idea de Dios siempre desde el principio y hasta el final será de un hombre que se une con una mujer permanentemente, de forma duradera, ser una sola carne hasta la muerte. Esa es la idea de Dios. Cualquier cosa menos que eso es mal. Y dice Dios, castigo, mueran. Indefectiblemente morirán. Ahora quiero que analicen esto por comparación. Esto yo lo hago continuamente cuando estudio la escritura. Hoy quiero que lo hagamos. Quiero que hagan esto conmigo. En Levítico 19, si podemos volver ahí, hemos visto lo que Dios hacía cuando alguien adulteraba. Muerte. Era el castigo. Pena de muerte. Pena de muerte. Pero ahora hay un caso distinto. Levítico 19, por favor. Levítico 19 y versículo 20. Y usted va a ver cuán importante era el matrimonio para Dios. Levítico 19, versículo 20 dice, si un hombre yaciere, esto es relaciones sexuales, con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, esa frase significa una mujer soltera, ¿de acuerdo? Una mujer sierva, soltera, que no era casada. Estamos hablando entonces aquí no de un adulterio, sino de lo que nosotros llamamos una relación de fornicación. Un hombre con una mujer no está casado, simplemente es una relación sexual antes del matrimonio. ¿Me estoy explicando? No es adulterio, no están casados, ninguno de los dos. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, o sea, es una esclava, no tiene esposo, nada, ni le hubiere sido dada libertad porque es esclava, escucha, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Es esclava, no está casada. Compáralo. Cuando alguien rompía el vínculo matrimonial, Dios dice que muera. Cuando alguien incurría en pecado sexual en su soltería, Dios dice que los azoten. Tú dirás, a ver, ¿por qué no entiendo? Es el mismo pecado, solo que acá están casados y acá no. Exactamente, porque Dios le da un valor supremo al matrimonio. Una vez entrando al matrimonio, Dios lo valora, Dios lo honra. Dios dice, el que lo rompe, que muera. Y si alguien pecaba en una relación sexual previa al matrimonio, que los azoten. Aquí es donde tú ves cómo Dios hace una diferencia, no de grados de pecado, sino de honra al matrimonio. Dios honra el matrimonio y por eso muerte al que rompe el matrimonio, azote al que cae en fornicación.
Y miren, hermanos, Dios fue mucho más allá todavía. Génesis 2:24 es el origen otra vez de cómo Dios también, no solo esto, sino también protegió el matrimonio, estableciendo que era prohibida la poligamia. Poligamia, casarse con muchas personas, con muchas mujeres o con muchos hombres. En Génesis 2:24 dejará él, singular, hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Un hombre, una mujer. Monogamia, una sola pareja. Dios estableció eso. Estamos en Levítico, si vamos al capítulo 18, versículo 18, ahí estamos muy cerca. Levítico 18:18 dice: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. En otras palabras, no tengas dos esposas, no tengas dos, aunque las puedas mantener. No es hombre el que las mantiene. Tú dirás, no, sí puedo mantenerlas y tenerlas feliz. No importa. Dios dice no. ¿Y sabes lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando alguien rompía ese mandamiento de tener dos esposas, verdad? Acabamos de ver de Ana y Penina y cómo sufrían, y de ahí le llama rival, misma palabra que en Samuel, y a mí me gusta pensar que Ana y Penina eran hermanas, por eso le llama ahí su rival, y probablemente así era, pero no era la voluntad de Dios. Tener dos mujeres no es lo que Dios quiere, no es matrimonio. Hermanos, vivimos en un tiempo en que ella es mi esposa, ella es mi pareja. Ella la veo de lunes a viernes, ella sábado y domingo. Eso es una deshonra vil. Es algo vergonzoso delante de la grandeza del Dios que ha exaltado el matrimonio. Dios protegió el matrimonio no solamente dando dos mandamientos, no solamente castigando con la muerte al adúltero, no solamente proveyendo la instrucción de que Él quiere matrimonios, un hombre, una mujer, no poligamia, y lo repitió en Deuteronomio 17:17 cuando le dice al rey, ni el rey podía tener varias esposas. En Deuteronomio 17:17 Dios le dice al rey que no debía tener muchas esposas. Ahora, entiende, si alguien en Israel podía darse el lujo de tener varias esposas, era el rey. Y Dios le dice, ni tú, ni tú. Por eso vemos los grandes problemas de los reyes de Israel, empezando con David, luego siguiendo con Salomón, por los problemas que les vinieron a causa de romper este mandamiento y ser polígamos. Dios protegió esto. Y quiero ir a algo más profundo todavía, porque quiero que ustedes vean cuánto Dios ha guardado, protegido, valorado y honrado el matrimonio siempre. Nunca ha dado la opción divina bajo su voluntad de divorciarse. Quiero mostrarles que Dios fue tan cuidadoso, iglesia, que incluso dio instrucciones para que nunca se diera siquiera un primer paso hacia el adulterio. Dios siempre protegió eso. Que nunca se incitara, que nunca se diera la ocasión, que eliminara toda tentación sexual para que el pueblo no adulterara. Y quiero darte dos ejemplos. Ve conmigo, por favor, a Éxodo 20. Éxodo 20. Y aquí tenemos un ejemplo muy, muy claro del cual quiero explicarte cómo Dios cuidó el matrimonio. En Éxodo 20, versículo 26, tenemos esto, una instrucción muy sencilla. Éxodo 20, 26, dice, Dios dando instrucciones, y dice, no subirás por gradas a mi altar. Ahora quiero explicar eso primero. Los templos y los altares paganos de las naciones vecinas los hacían en construcciones con escalafones, con escaleras. Entonces el altar estaba alto, por eso se le llamaba en el Antiguo Testamento a los lugares de ídolos lugares altos, porque eran montículos donde subían por escaleras a una altura mediana y arriba se ofrecía el sacrificio al ídolo que se estaba adorando. Así lo hacían los paganos, pero dice Dios, no, versículo 26, no subirás por gradas a mi altar. En otras palabras, Dios dice, mi altar quiero que quede a ras de piso. No pongas alto mi altar va a ras de piso. Y tú dirás, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la diferencia? Es más bonito se ve si tiene escalones, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pleito, Señor? Aquí está, versículo 26, segunda parte. Para que tu desnudez no se descubra
junto a él. ¿Entiendes eso? Dios dice, no quiero escalones en mis altares porque no quiero que los que suban y algún viento o lo que sea les levante, les permita, o los que están abajo tengan oportunidad de ver su desnudez. ¡Wow! Aún Dios cuidaba eso, hermanos. Aún Dios cuidaba eso. Porque Dios no quería dar ninguna oportunidad para que el pueblo viera, deseara, se burlara o le pasara por la mente la idea de adulterar o de desear. Dios fue tan estricto y tan específico que él dijo, no quiero que mi pueblo suba, no sea que se vea algo de su desnudez. Dios es muy sensible con eso. Y creo que nosotros también deberíamos serlo. Si vamos al segundo libro de Samuel, tenemos otro ejemplo, por dar un segundo. En segundo de Samuel, capítulo 10, tenemos un segundo ejemplo de esto, para que veas cómo Dios protegía esto de una manera importante, porque Él valoraba, Él y valora el matrimonio. En segundo de Samuel, capítulo 10, versículos 4 dice, entonces Hanún tomó los siervos de David, unos siervos que habían ido, y les rapó la mitad de la barba. Tú sabes, la barba era un símbolo de masculinidad en tiempos de David. Dice que este hombre les rapó la barba a los siervos de David. Y luego, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. Y los despidió. Esto era una burla. Esto era un acto de vergüenza. Que se viera una parte de tu cuerpo era una vergüenza en Israel, entre los judíos. Así como subir por escalones y que se descubriera por alguna manera un grado de parte de tu desnudez era vergonzoso, indeseable, así aquí este enemigo Hanún les rompió la ropa para que se les descubriera parte de su desnudez y ellos fueran avergonzados. Por eso dice el siguiente versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, escucha lo que hizo David. Envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Dios era muy cuidadoso con la desnudez, hermanos. Dios era muy cuidadoso con eliminar cualquier tropiezo para que alguien cayera en adulterio. Él quería cuidar tanto el matrimonio que quería eliminar incluso cualquier oportunidad de que alguien viera algo en otra persona, parte de su desnudez, que fuera piedra de tropiezo para caer. Porque él valora el matrimonio. O dirás, pastor, que tiene que se les ve un poquito, no pasa nada. Además, hoy tenemos la moda y la moda es buena y la moda es bonita y no importa mostrar un poco. Quiero decirte que lo primero que Dios descubrió a Adán y Eva cuando cayeron en pecado fue sus partes. Cuando Adán y Eva caen en pecado, lo primero que Dios hace es cubrirlos con pieles de animales, cubrir su desnudez. Dios es muy sensible con este tipo de cosas y nosotros también deberíamos serlo. Déjeme ir un poquito más adelante. En nuestros días la gente se siente muy a gusto, incluso personas que se llaman cristianas, poniéndose ropa que marca o que deja ver sus partes. Y tenemos que hablar de esto en la iglesia, porque la Biblia lo habla. Ropa que deja ver parcialmente el cuerpo o que marca las partes del cuerpo. ¿Sabías que ambas cosas están infringiendo el cuidado protector de Dios que Él mostró en el Antiguo Testamento? Tú dirás, pastor, pero es moda, además voy a ir a hacer ejercicio, no pasa nada, que se vea un poco de pierna, la falda demasiado corta. Sí, si Dios prohibió que no hubiera escalones para que no se descubriera la desnudez, ¿no crees que nosotros debemos tener la misma sensibilidad para este tipo de cosas? Los pecados que hoy la gente cae en cuanto a esto de la ropa son estos dos. Uno, o muestran partes de su cuerpo, o dos, marcan partes de su cuerpo. Pero no se me ve nada. No, pero no se te ve nada, no se trasluce nada, pero tienes que ponerte mantequilla para que entre ese pantalón. Y los hombres dirán, sí, pastor, dile a las mujeres, hay pantalones de hombres que me dan vergüenza. Tienes que untarte manteca para que te entre. Y después de que te entra, no te entra ni un billete en esa bolsa. Y tú sabes de lo que estoy hablando.
Vivimos en un mundo en que la ropa es hecha para marcar el cuerpo o para dejar ver el cuerpo. Ambas cosas están incorrectas. Dios es un Dios que protegió a su pueblo aún de eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso lleva a ser piedra de tropiezo para ver, codiciar y adulterar. Y muchas veces ahí andan las personas y las mamás comprándole a sus hijas ropa traslúcida, ropa marcada, ropa pegada, faldas demasiado cortas, pantalones demasiado cortos, blusas demasiado escotadas, hombres que están, soy cristiano, aquí están con su playera hasta acá y todo el vello del pecho se les ve. ¿Crees que eso adora a Dios? ¿Crees que eso glorifica al Señor? Dios fue muy sensible con este tipo de cosas y creo que nosotros deberíamos también serlo. No te estoy hablando de gustos, estoy hablando de lo que Dios piensa y cómo ve esto. Dios fue muy sensible. Tómate muy en serio la ropa, porque Dios lo hizo. Una ropa indecente es una de las principales causas para adulterios, para fornicaciones. Dios protegió el matrimonio por medio de leyes, con castigos, prohibiendo la poligamia, prohibiendo la indecencia como esto que les acabo de explicar. Pero ahora llega el momento de preguntarnos, está bien, pero entonces, ¿por qué existe el divorcio? Si esto es todo lo que Dios piensa del matrimonio y Dios ha exaltado el matrimonio y lo honra, entonces, ¿por qué existe el divorcio? ¿Por qué la gente se separa? Es lo que te quiero responder en estos minutos. Vuelve por favor a Génesis. Ya sabes, Génesis es el origen de todo. En Génesis capítulo 3 tenemos la razón de por qué existe el divorcio. En Génesis 3, el hombre y la mujer han caído en pecado. Comieron del árbol prohibido. El árbol prohibido no fue el sexo. El árbol prohibido era un árbol literal, con un fruto literal. Hay gente que piensa que el fruto prohibido fue el sexo. Y lógico, en capítulo 1 ya les había dicho que fructificaran. El sexo no es pecado en el matrimonio. El sexo es pecado fuera del matrimonio. Pero en Génesis 3 lo que tenemos es a Adán y Eva comiendo un fruto que Dios había prohibido. Y aquí nació todo divorcio. Escucha, aquí nació todo divorcio. Versículo 16. Está con las consecuencias. Y dice, a la mujer dijo, consecuencias de pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Todos entendemos eso, ¿verdad? Parto doloroso. ¿A quién no le duele en algo el parto? Las mujeres, ellas saben. Es una consecuencia de la caída en pecado. ¿Consecuencia universal? Sí. ¿Todos lo sienten? Sí. Es universal. Pero Dios dio otra. Además del dolor en las preñeces, dice versículo 16 al final, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Qué frase tan difícil, hermanos. Dios le está diciendo a la mujer, mujer, tú fuiste engañada y pecaste. Estas son tus consecuencias. Número 1, tendrás dolor en tus preñeces. Y número 2, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Y qué quiere decir eso? Algunos han pensado, entendemos lo del parto, pero lo segundo, ¿qué significa? Algunos han entendido que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Significa que ahora tú vas a quererlo mucho y vas a andar tras él como, ¿verdad? Como enamorada eternamente. No, eso no significa. Eso no es lo que quiere decir ahí la consecuencia. Nada más la consecuencia tenía que ser algo doloroso, no algo romántico. No está hablando ahí de un deseo sexual, no está hablando de un deseo romántico. ¿Qué significa cuando Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? Bueno, quiero decirte que en el Antiguo Testamento solo 2 veces se repite esa frase. Y tenemos que ir a la otra para interpretar la primera. Lo bueno es que la otra está ahí abajito, en capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Te acuerdas? Caín, Abel ofrecen. Versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera, el enojo de Caín, y decayó su semblante. Caín había pecado. Versículo 6, aquí viene. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Caín, si haces lo correcto, ¿no serás recibido por mí?
Y si no, si haces pecado, dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, está cerca de ti, Caín. Con todo esto, versículo 7 al final, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Misma frase del versículo 16, cuando Dios le dice a la mujer su consecuencia. Aquí se la dice idéntica, pero Dios a Caín. ¿Qué significa? ¿Qué significa en la mujer? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y luego cuando le dice a Caín, Caín, tú tienes que enseñorearte del pecado, es lo que le está diciendo prácticamente, para que no se apodere de ti. La misma frase en hebreo, mismas palabras en hebreo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en Caín se entiende mucho más fácil y nos ayuda a interpretar la de la mujer. Escucha, lo que Dios le está diciendo a Caín es, Caín, tú tienes que gobernar sobre el pecado que hay en ti o el pecado te va a matar. Tú tienes que enseñorearte. Tú tienes el deseo de pecar, pero Caín, tienes que ganarle a ese deseo de pecar e imponerte con fuerza para no caer. Es lo que significa la frase. Por lo tanto, cuando habla de la mujer y le dice a la mujer, mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, significa, mujer, tú vas a querer gobernar sobre el hombre, así como el pecado quiere gobernar sobre Caín. Tú vas a querer gobernar sobre tu esposo. Tú vas a tener una actitud rebelde contra él la mayoría de las veces. Tú vas a querer tener la autoridad y robársela a él, o boicotearla de él, o tropezarla de él. Tú vas a querer siempre ponerte rebelde ante él. ¿Y sabes qué va a tener que hacer él? Enseñorearse de ti, o sea, imponerse a la fuerza. ¡Wow! Eso lo veo todo el tiempo. A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí que le dicen siempre a su esposo, lo que tú quieras, papito, siempre? Haz lo que tú desees. Tú siempre tienes la razón. Yo aquí estoy como mujer sumisa, como las mujeres antiguas que le llamaban señor. Aquí estoy. ¿Conoces a una mujer así? ¿Que siempre sea así? No. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la caída que tengan una inclinación hacia la rebeldía contra la autoridad de su esposo. Siempre. No existe una esposa que diga, tú guíame, aquí estoy, lo que tú quieras siempre. No. Siempre es, oye, a ver, espérate. Piensa eso. Oye, no, eso no me lo va. Última vez que me lo haces. Y es cierto, algunas veces son cosas negativas que hay que buscar justicia, pero la justicia de Dios, no la personal. La de Dios. Pero hay una inclinación femenina por la caída que lleva a querer rebelarse contra la autoridad del esposo. Y hay un esposo que quiere enseñorearse desmedidamente de la esposa. Ambos están mal. Esto es causa de los divorcios hoy. Una mujer rebelde y un esposo autoritario, que no quieren arrepentirse de ese pecado y entonces llegan ante las autoridades para decir incompatibilidad de caracteres. ¿Cuál incompatibilidad de caracteres? Se llama rebeldía y autoritarismo. Aquí nació el divorcio, iglesia. Aquí nació. En Génesis 3 se rompió el matrimonio porque el pecado entró y ahora el pecado daña los matrimonios y puede llegar a disolver y matar los matrimonios porque el pecado ingresó allí. Lo que estoy queriendo decirte es que el divorcio se originó a causa del pecado en el hombre. Jamás había entendido yo esto, te lo comparto. El divorcio, en sí mismo el divorcio no es pecado. El divorcio es una consecuencia de pecado. Cuando algo pasa en el matrimonio por pecado, en uno o en los dos, y tiene que llevar a esa disolución, el divorcio es una consecuencia. Y esto es claro porque la paga del pecado es ¿qué? Y el divorcio es la muerte de un matrimonio. Consecuencia. Ahí surgió. En Génesis 3, así como a la mujer le duele parir, así a la mujer
le vendrán deseos contra su marido de rebelarse a su autoridad y el marido tendrá que someterla a la fuerza. Esto es consecuencias del pecado que generan divorcios. A partir de ahí, el hombre y la mujer buscan su propia felicidad. A partir de ahí, el hombre y la mujer buscan su propia autosatisfacción. Todo por resultado de la caída y la maldición de Dios sobre el hombre. Todo surgió allí. El divorcio no fue una opción en Génesis 2. El divorcio fue una consecuencia de Génesis 3. ¿Entiendes eso? Nunca fue el plan de Dios el divorcio. Nunca. Nunca. Quiero terminar esta mañana, hay tanto que ver, pero quiero terminar esta mañana viendo un ejemplo que nos puede dejar un buen sabor de boca. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Oseas. Oseas. Y todo lo que te he dicho la semana pasada y todo lo que te he dicho esta semana, hoy, esta mañana, hasta este momento, es que Dios ama el matrimonio y Dios aborrece el divorcio. Eso es todo lo que he estado tratando de decirte. Cuando vamos al libro de Oseas, tenemos un ejemplo de cómo Dios ama y valora el matrimonio en su propia persona como Dios. Oseas, ¿recuerdas la historia de Oseas? Oseas, un profeta menor. Ahora, se le llama profeta menor a Oseas no porque fuera chiquito, ni porque fuera menos importante su profecía. Se le llama profeta menor por la extensión de su escrito. Isaías tiene 66 capítulos, Oseas tiene 14. Entonces se le llama profeta menor por la extensión de cuánto escribió. Ahora, este profeta menor, hermanos, Dios le mandó a hacer algo que también se lo mandó a otros de los profetas. Le mandó a actuar su profecía o a vivir en su propia vida la profecía que Dios les daba. En este caso, Oseas hizo eso. Dios le mandó a Oseas, ¿te acuerdas? Cásate con una mujer. Luego esa mujer se convierte en prostituta. Y luego Dios le dice, ve y cásate otra vez con esa mujer. No le dice divórciate. Y todo esto es porque Oseas estaba simbolizando el amor de Dios por Israel. ¿Recuerdas que hace ratito te dije, la iglesia le falla a Cristo, pero Cristo no se divorcia de la iglesia? Es lo mismo con Dios e Israel. Israel le falló a Dios, pero Dios nunca se divorció de Israel. Y lo muestra en Oseas. Sígueme, por favor. Capítulo 1 de Oseas, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es el entorno histórico durante esos reyes. Periodo oscuro, periodo oscuro. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. Aquí viene, primera instrucción. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. En otras palabras, Oseas, vas a actuar la profecía. Así que primero, ve y cásate con una mujer, así como yo, Dios, me casé con Israel en el Sinaí. Todo es una simbología. Oseas, su esposa, que se va a llamar Gomer, y Dios y el pueblo de Israel. Ahora, sígueme por favor. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Oseas fue obediente. Fue y tomó a una esposa que se llamaba Gomer, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Primer hijo, versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Jezreel quiere decir esparcir. Y dice aquí, ¿por qué le va a llamar Jezreel? Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. En otras palabras, los voy a esparcir por las naciones. Y fue lo que Dios hizo, por juicio a ellos. Versículo 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Segundo hijo, versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, que significa sin compasión, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Este es el tercero.
Versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, significa no es mi pueblo, no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios le está diciendo a Oseas, Oseas, ve, cásate con esta mujer, ten hijos. Pero Dios le dice desde el principio, Oseas, esta mujer va a ser ramera, va a ser adúltera. Ahora, me impresiona la vida de Oseas, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros Dios nos dijera, ve y cásate con ella, va a ser una ramera y tú irías y lo haces? Bueno, Oseas tuvo la obediencia de hacerlo y mostrar de una forma vívida, experiencial, el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Esto no se queda ahí. Mira, por favor, versículo 1 del capítulo 2:1. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, o sea, peleen, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Dios? Que esta mujer, hermanos, después de tener estos 3 hijos, estaba siendo adúltera. O sea, ni estaba seguro de que esos 3 hijos eran de él entonces, porque era una mujer fornicaria. Versículo 5 dice, porque su madre se prostituyó. Su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, otros hombres, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos tu camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Sabes qué significa esto? Gomer estaba yendo en pos de sus amantes, estaba siendo una adúltera, una prostituta, realmente eso. Quiere decir que Gomer dejó a Oseas y empezó a irse tras otros hombres. Y dice Dios, lo que yo voy a hacer es a poner un camino de setos y de espinos para que no te vayas de mí. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Como decir, te dejaré sufrir, Gomer, para que te des cuenta que estabas mejor conmigo, con Oseas. Y es lo que estaba diciendo Dios, Israel, estás prostituyéndote con ídolos, prostituyéndote con falsos dioses. Sufre lo que tengas que sufrir para después darte cuenta que era conmigo, tu esposo verdadero, con quien pasabas y estabas mejor. Versículo 9, por tanto yo volveré. 8, perdón. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecía a Baal. O sea, Oseas le daba todo y ella lo usaba para sus amantes. Versículo 9, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y dice más cosas. Vuelve por favor, mejor dicho avanza por favor al versículo 22. 21 dice, en aquel tiempo desde el 21 responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. En otras palabras, Dios dice, vendrá un día, después de todo esto, de que la esposa fue ramera, de que se fue, de que fue mujer de prostitución, de que dejó a Oseas. Solo imagínalo, qué triste. Yo esta semana estaba pensando en Oseas. Oseas está ahí, la mujer se le va, el hazmerreír de todo el pueblo era Oseas. Y todo el pueblo diciéndole a Oseas, déjala, ya te dejó, déjala, divórciate, que lo podían hacer, déjala, apedréala, porque lo podía hacer. Porque Levítico 20 decía que eso tenía que hacer, apedrearla. Y Oseas pudo haberlo hecho, y sus hijos ahí, sus 3 hijos, viendo a su madre yéndose como prostituta. Y tú dirás, pastor, eso tenía todo el panorama para que se divorciara. Eso tenía todo en charola de plata para que Oseas dijera, firmo, ¿dónde te firmo? Hasta aquí, se acabó nuestro amor. Pero dice Dios, no, versículo 20, habrá un día, versículo 22, que la tierra traerá trigo, vino, aceite, y ellos responderán a Jezreel. Aquí usa Jezreel en otro sentido. En el capítulo 1 lo usó para juicio, ahora lo usa para bendición. Habrá esparcimiento de bendición en el pueblo.
Versículo 23, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhamah y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. La esposa se le va, es una adúltera, y dice Dios, pero va a haber un día que voy a hacer que nos volvamos a unir. Mira el capítulo 3, tremendo, corto pero grandioso. Capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, segunda instrucción, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Es la manera de decir esta ramera. Aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Recuerda, esta situación de Oseas y Gomer ilustraba lo que estaba pasando entre Dios e Israel. Ahora, primera instrucción fue, ve y cásate con ella. Tuvieron 3 hijos, ella se le va, se vuelve ramera, se prostituye. Oseas no se divorcia. Y segunda instrucción le dice Dios, ya está en su lodo, ya está en su peor momento. Oseas, ve y vuélvete a unir a ella. ¿Qué mandato tan más extraño? ¿Qué hizo Oseas? No, ya, aquí muere ya. No, Señor, ya. Yo no me caso con una ramera ya. Mira lo que hizo, versículo 2. La compré. ¿Qué significa que Oseas la compró? Significa que Gomer había caído tan bajo que se había vuelto una esclava, una prostituta esclava, que ya no tenía ni para comer y tenía que prostituirse para comer. Era una esclava. Y dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Imagínate ahí a Gomer subida en una plataforma de esclavos y el que está haciendo la subasta. ¿Cuánto dan por esta ramera prostituta? Semidesnuda, porque tenían que mostrar así a los esclavos para que los que compraban pudieran ver si tenía algo deseable que ellos pudieran para pagar el precio por esa esclava. Y llega su esposo, su verdadero esposo, y dice, yo la compro. Esto sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Yo la compro. Ahora, ¿estás entendiendo? Esto es lo que hizo Dios. Esto es lo que hizo Dios. La compré, dice versículo 3, y le dije, esto me fascina, si te quedas con un texto esta mañana que sea este, versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo. Aquí estoy, Gomer, vuelvo a hacer mis pactos para contigo, soy tuyo y tú seas mía, no tomes nadie más. Aquí tienes a Oseas diciéndole a Gomer, aún te amo, no me divorcio, te vuelvo a tomar, séme fiel y yo te seré fiel. Porque ahora Oseas tenía todas las de la ley para vengarse, ¿no? Podía haberse vengado, pero Oseas dice, yo seré fiel contigo. Ahora, no podemos abarcar todo el libro, son tantos capítulos, pero ve al último nada más, ve al último, capítulo 14, por favor, solo ve el final de la historia. Capítulo 14, ¿en qué terminó todo esto? Capítulo 14, versículo 4, dice Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. El amor de Dios no se apaga. Versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. En otras palabras, yo voy a prosperar a Israel porque volverá a mí. Y volveré a ser su esposo y ella volverá a ser mi esposa. Y si tú revisas Romanos capítulo 9, 10 y 11, no tenemos otra cosa sino la restauración de Israel como esposa de Dios. Porque Dios no se divorció de ella. A pesar de que fue una Gomer Israel. Israel fue una ramera espiritualmente. Incluso hoy Israel no está con Dios. Hoy Israel sigue siendo una Gomer, ramera, en pos de ídolos y de falso Dios que ellos creen, aunque sean ortodoxos, no creen en el Mesías. Hoy Israel sigue siendo una prostituta y dice Dios, te voy a volver a tomar y te voy a amar de pura gracia. ¿Y qué tenemos en Apocalipsis? Dios salvando a Israel como esposo amante de su esposa. Hermanos, queda claro.
¿La iglesia le falla a Cristo? Sí. ¿Cristo se divorcia? No. ¿Israel le falló a Dios? Sí. ¿Dios se divorció de ella? ¿De él? No. Así que cualquier cosa que tú digas, esto ya merita divorcio, tienes que ver el ejemplo de Dios. El divorcio nunca es la solución de Dios para el matrimonio, es el perdón de Dios la solución de Dios para el matrimonio. Es el perdón. Por supuesto. Y alguien seguirá diciendo, pastor, pero Mateo 5:32 dice que salvo por causa de fornicación. ¿Ahí qué significa? Bueno, ven esta noche y lo entenderemos. Pero quedó claro que Dios ama el matrimonio y aborrece el divorcio. Vamos a orar. Padre, estamos llenos de la grandeza de tu palabra y de tu ejemplo divino, de tu amor, de tu gracia. Como tú, siendo el Dios de la gloria, nos has amado en Cristo Jesús. Y como tu amor es tan abundante y duradero, como quieres que sea el de los matrimonios. Señor, tú estableciste el matrimonio, lo protegiste, amas el matrimonio, diste mandatos, castigos, prohibiste la poligamia, porque tú amas el matrimonio verdadero. Tú amas la unión permanente y duradera de un hombre y una mujer. Y Señor, si alguien de los que están aquí no están en un matrimonio correctamente, no fue tu causa, no fue tu culpa, Señor. Es nuestro propio pecado. Tú solo unes, tú nunca separas, Señor. Y si existe divorcio es por causa de nuestro pecado desde el huerto que cayó nuestros primeros padres. Desde ahí, Señor, cada uno de nosotros busca nuestra propia felicidad y autosatisfacción. Pero reconocemos que el divorcio no es idea tuya. Tú nunca quisiste eso. Tú valoras el matrimonio, tú aborreces el divorcio. El divorcio no es tu idea, es idea humana. Tú nunca ordenas, ni mandas, ni permites el divorcio. Al contrario, Señor, tú siempre exaltas el matrimonio. Tú lo amas. Y tú nos mandas a que el hombre no lo desuna, no lo divida, no lo separe. Señor, ayúdanos a entender la grandeza del matrimonio para poder comprender entonces lo que es realmente el divorcio. Te pido que esta noche, al concluir este tema, nos permitas resumir y cerrar los pensamientos finales para poder establecer tu verdad y poder comprender este tema, y que mis hermanos y hermanas que están aquí en su situación, cualquiera que sea, tú les ayudes, Señor, en su situación civil, tú les ayudes a comprender tu voluntad, a discernir con sabiduría. Y también, Señor, que si hay alguna duda específica de aplicación, de práctica, de entendimiento, de doctrina, que cualquier duda que exista, Señor, sea de nuestra vida o de tu palabra al respecto de cómo aplicarla, que esta noche, Señor, podamos aprender de tu palabra y ser edificados con ella. Ayúdanos, Señor, te lo pido, y rogamos que así lo hagas en esta iglesia, guardando los matrimonios y librándonos de divorcios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.